especial, un poco frío, ¿no? Pero sin embargo acá estamos, martes 22 de mayo del 2019, y estamos acá porque sigue convulsionado nuestro país, sigue convulsionado Lima, aparte del frío, no dan ni una. ¿Y qué pensarán en el mundo de nosotros? Que todo es corrupción, todo es ineficiencia, incapacidad o concusión de ofensas a los ciudadanos que son más inteligentes que los políticos actuales y justamente por eso no están en la política. Un mal que esperemos que tenga remedio en el mediano plazo, porque con lo que tenemos no vamos a llegar a ningún sitio y el desprestigio va a ser mayor. Hoy día vamos a tratar un tema de mucha actualidad y de mucha confusión. Es el tema de los peajes, es el tema de las concesiones que ha otorgado la Municipalidad de Lima Metropolitana en los últimos 10 años. Decimos 10 años porque hay todo un periodo de preparación para dar las concesiones y le afecta directamente a los dos últimos alcaldes que han antecedido al actual. Nos referimos a Luis Castañeda Locio y a Susana Villarán. Una de ellas está detenida y ha prestado una serie de declaraciones que complican, o mejor dicho, aclaran los entretelones que hubieron para que se den las mismas y se amplíe 10 años más de concesión a una de las empresas. Pero paralelamente habían también algunos disparos al techo o al zapato, o de repente un silencio cómplice del actual alcalde que la antecedió y justamente fue culpable en parte, digamos políticamente, de que ella haya pedido dinero justamente para no ser vacada, ¿no? Y ese es un problema político que llegó a un problema moral que lo vamos a tratar hoy día. Bueno, nos acompaña Fabricio Orozco, conocido por ustedes, y estamos compartiendo su día martes, porque de él, y un conocido abogado, distinguido abogado también, y actualizado. Nos referimos al doctor Mujica, perdón. Mujica. Estaba hablando. Bueno, comenzamos. ¿Cómo estás, Fabricio? Qué gusto, ¿cómo estás? Hola, Qué gusto, Fernando. Muy buenas tardes. Alberto. Hola, David, ¿cómo estás? Hola, Fabricio. Hola, Mucho Alberto. tiempo. Después de algunos tiempos, ¿no? Algunos tiempos. Es correcto. Es bueno, buenas tardes a todos los oyentes y los televidentes de esta plataforma virtual de Radio Miraflores Digital y de su programa En Vía. Coincido con lo que venía mencionando Luis Alberto como introducción. O sea, nos hemos encontrado hoy día con un fenómeno que es transversal a todas las actividades del país y ese fenómeno se llama corrupción. Bueno, esto no es de ahora. Corrupción tenemos en el país, creo, desde épocas inmemoriales, desde la colonia probablemente, y lamentablemente vamos a cumplir 200 años de república en el 2021 y no nos hemos podido sacudir de este mal. Pero este mal hoy día se ha vuelto totalmente visible y se ha destapado a sus más altos niveles. Ya no es corrupto el funcionario pequeño, ya no es corrupto el policía de la esquina, no. Ya no es corrupto vamos a decir, el contrabandista pequeño. No, hoy día se ha desvelado la corrupción a los más altos niveles del poder político y a los más altos niveles del poder empresarial. Y transversal a todas las ideologías, porque la corrupción es de derecha, de izquierda, es neoliberal, es marxista, es populista, es aprista, o sea, atacó a todos, sin distinción, y a todas las actividades. Y definitivamente la Municipalidad de Lima ha tenido actividades económicas y contractuales en las que tampoco ha podido librarse de este mal nacional que es la corrupción, y ahora estamos viendo todo este problema suscitado por dos contratos de concesión de las vías, vamos a decir, principales de Lima, Panamericana Norte, Panamericana Sur, dentro de un contrato de concesión que se llama Rutas de Lima, que fue una iniciativa privada estructurada por Odebrecht y que luego fue otorgada en concesión por la gestión Villarán, y otra concesión que se llama Línea Amarilla, que fue estructurada y presentada como iniciativa privada por la empresa OAS, que fue otorgada en concesión por la gestión de Castañeda y que posteriormente ha sido utilizada, negociada, tanto por la gestión de Castañeda como por la gestión de Villarán. Y ahí estamos, con estos dos
fenómenos, vamos a decirlo en esos términos, de corrupción que perjudican al usuario de estas vías, que perjudican a la ciudadanía de Lima y que atentan, desde mi punto de vista jurídico, con el interés público de la ciudad. Y para eso estamos acá, para conversar sobre todo esto que ha acontecido alrededor de estos 2 contratos de concesión, los anuncios, las marchas y las contramarchas y los acuerdos adoptados por nuestro alcalde y su Consejo Metropolitano. David, ¿qué tal? ¿Cómo ves el tema? Bueno. ¿Cómo puedes, no sé si resumir, porque recién comienza esta telenovela? Imagínate. Pero sí... Parece telenovela turca. Sí. Turca parece, maestro. Bueno, mira, buenas tardes con todos los televidentes y los radioescuchas, ¿no? Bien, Fabricio dijo algo muy interesante. La corrupción nos viene atacando desde épocas inmemoriales. Acuérdate tú que uno de los primeros decretos que dicta el libertador Simón Bolívar, acuérdate que lo puedes encontrar en internet, es la pena de muerte para los funcionarios corruptos. Oye, es impresionante, ¿no? O sea, cómo allá por los años 1800 y algo, ya había funcionarios corruptos. Y ya había este tipo de gente que se robaba descaradamente, porque hay que ser claro y directo. Se robaba de manera descarada el dinero de los contribuyentes. Tu dinero, mi dinero, nuestro dinero. Entonces, aquí el punto hay que comenzar que, como bien lo dijo Fabricio, la corrupción, si bien es cierto, conocíamos que nos atacaba, conocíamos que estaba en las altas esferas, pero la pregunta es, ¿qué prueba teníamos? Ha tenido que ser una prueba del extranjero, ha tenido que ser Brasil, ha tenido que ser Estados Unidos, ha tenido que ser todo el caso Odebrecht que se destapa para que recién nosotros, como país, nos demos cuenta, o bueno, no sé si nos demos cuenta, o nos hayamos querido dar cuenta recién, que atacaba la corrupción a inmensos conglomerados, como Graña y Montero, como las autoridades. Ahora, lógicamente, y luego, después de la corrupción, tenemos, como bien lo ha hecho Fabricio, 2 concesiones que están dando que hablar, de las cuales ya conversaremos. A mi modo de ver, se ha creado una falsa expectativa. El alcalde Muñoz, lamentablemente, creó una falsa expectativa, y ya ves a todos los colectivos que han salido pidiendo la nulidad de los contratos, pidiendo que se tienen que resolver, y el alcalde ha dicho algo que me parece de lo más anodino. Vamos a conversar. Y se terminó el asunto, maestro. O sea, aquí el punto es, vamos a conversar. El reglamento del decreto legislativo 1362 me permite conversar y voy a conversar. Entonces eso ya a lo mejor conversaremos un poco más adelante, pero a mi modo de ver, no hay terminación que se podía hacer, ¿eh? Terminación de contrato se podía dar, porque Fabricio ha dicho algo muy importante, el interés público. El interés público es una causal, según el reglamento del decreto legislativo 1362, para la terminación del contrato. Ojo, ¿eh? Es una causal. Lamentablemente nadie le invocó. Primer punto. Segundo punto, no hay suspensión. Los peajes se van a seguir cobrando, ¿eh? Sí, claro. O sea, creo que la gente, no sé si está creyendo que porque el alcalde ha señalado y ha dicho que va a conversar, los peajes ya no se van a cobrar. Los peajes se van a seguir cobrando y van a seguir lucrando igual. Entonces, aquí el único punto es que se ha hecho, es que la municipalidad tiene que presentar una propuesta. Y aquí tal vez el primer punto que debemos conversar, a mi modo de ver, cuando el regidor Ollarse le dijo, yo vi un poco la sesión, y le dijo al alcalde, señor, ¿cuál es su propuesta? El alcalde, parece que usted no ha escuchado, de verdad, nadie le escuchó, porque, ¿verdad? Nadie le escuchó, porque según el reglamento, la autoridad o quien pide esta conversación o esta modificación, acuérdate, Alberto, que estamos dentro del marco de modificación del contrato, que tiene que ser un acuerdo de voluntades. No puede ser yo modifico porque quiero, no señor. Entonces yo tengo que llevar una propuesta. Hasta ahora no escucho ni a Muñoz ni a sus funcionarios. ¿Cuál es la propuesta, Fabricio? O sea, ¿cuál es la propuesta para modificar el contrato? ¿Cuál es? O sea, ¿en qué se van a basar? Hasta ahora no lo escucho. Y mira David, y mira Luis Alberto, es muy cierto lo que dice David. O sea, el decreto legislativo 1362 y sus reglamentos establecen un mecanismo nuevo que se introdujo en este sistema de las APPs, que se llamaba la evaluación conjunta. Y la evaluación conjunta
era el paso previo a discutir una controversia. La evaluación conjunta además supone que la entidad del Estado, o el Estado, que es el titular de la concesión, o que es el titular que ha otorgado la concesión, tiene que proponer, como dice David, una modificación al contrato, debidamente sustentada. En el caso, por ejemplo, de Línea Amarilla o de Rutas de Lima, en cualquiera de los dos casos, que se ha optado vía el acuerdo de consejo a llegar a esta solución, la municipalidad va a tener que preparar una propuesta técnica por las cuales les tenga que plantear a los concesionarios, para cada caso concreto, modificaciones al contrato. Y esas modificaciones, que tienen que hacerse a través de este mecanismo de evaluación conjunta, pasan además por el hecho de que el concesionario quiera sentarse a hacer la evaluación conjunta. Sí, claro. Y pasan por el hecho que si se sienta a hacer la evaluación conjunta, el concesionario tiene además todo el derecho de presentar también una propuesta para que sea evaluada. Y a las finales de las evaluaciones, tanto de la propuesta del concedente como del concesionario, se tendrá que llegar a algún acuerdo, si es que se llega. Y si no se llega a un acuerdo, se acabó el tema, se sigue con la controversia y tendrá que irse a un arbitraje, tal como está establecido en el contrato. Pero Mauricio, ahí la pregunta es, ¿cuál es la controversia? Hasta ahora no le escucho. O sea, ¿cuál es la controversia? Creo que Muñoz tendría que haber dicho, esta es la controversia. Es correcto. Este es el punto que quiero yo discutir. Porque es un poco populista decir, oye, no, porque la gente, y porque hay corrupción, y porque... A ver, vamos por partes. Si la razón es la corrupción, me parece que este contrato tiene cláusula anticorrupción. No sé. No, todavía no Creo que tenía no en esa época. Pero bueno, ojo. Pero eso no exime que se apliquen las normas anticorrupción. Así, claro. Ahora, si el tema es la corrupción, ya hay un funcionario de la señora Villarán condenado por la Línea Amarilla. Ya está condenado en primera instancia y ratificado en segunda instancia. O sea, ya este señor terminaron todas las instancias. Se ha ido a casación, que es un tema extraordinario y tú sabes que no suspende nada. Así es. Pero ya hay una evidencia contundente que se manejaron las fórmulas matemáticas y los cocientes para elevar los peajes de una manera brutal. Y ya fue condenado un funcionario. ¿Qué mayor prueba que esa? O sea, ¿qué mayor prueba esa para terminar con el contrato, Fabricio? Correcto, es correcto. O sea, es tan sencillo como decir, hay un interés público que está siendo lesionado, ya hay un condenado, ya tenemos ratificado, la Corte Superior ha ratificado la condena de este señor, y yo como alcalde no hago nada, me siento a conversar, y no sé sobre qué vamos a conversar. Hasta ahora no lo sé, habrá que preguntarle al señor Muñoz. Habrá que preguntarle. ¿Cuál es la controversia, señor Muñoz? Lo que pasa es que los políticos, y lo dije en la introducción, creen que somos caídos no solo del palto, que las yucas eran y crecían solas, y que somos ignorantes a sus jugarretas. Cualquier persona, para entrar a una controversia, a una discusión, o a un solo partido futbolístico, tiene toda una estrategia. Tiene una estrategia para afrontar determinada actividad, confrontación o plan que tenga que realizar. Y esa estrategia se trabaja en silencio, se trabaja con un equipo de personas de mucha confianza que puedan decir, vamos por esta ruta y vamos a ganar al final porque ya estudiamos todas las debilidades del enemigo y de la que pueda plantear. Este señor ahora es alcalde de Lima y tuvo que tener una estrategia para ganar la alcaldía de Lima. Y él sabía que cómo funcionaban ya los desarrollos de estas dos concesiones, porque ya era público y notorio. Es más, casi todos los candidatos, menos él, dijeron públicamente que iban a tirarse abajo el cobro excesivo de los peajes. No dijeron los mecanismos, la forma, pero apuntaron para eso. Y la ciudadanía esperó que una vez él, asumiendo el cargo, dentro de su agenda o su estrategia de gestión, iba a plantear como primer tema a ver la controversia del peaje. Al margen que en ese momento la alcaldesa de Lima no había declarado de parte culpabilidad y por lo tanto facilita las cosas. Y lo primero que hizo fue tratar de abrir un proceso con una de las empresas involucradas en el Cabo de la Oaxaca. O sea, es increíble. Y adicionalmente poner un peaje en la vía expresa. Claro. Entonces, ¿qué mayor, cómo dice? A relevo, a posición de parte, relevo de parte. Ya, creo que un estudiante de Derecho podría ver la intencionalidad
porque no se puede llamar de otra forma, del alcalde o el equipo, presumidamente, tenían la intencionalidad de apoyar, de ser condescendientes o de alguna forma llevarse bien con las empresas corruptas. Y esta semana, la presidenta de la CONFIEP y el presidente de AFIN han dado muestras de que no tienen ninguna voluntad de lo que los buenos empresarios y las buenas inversiones en el país se den por conductos regulares. Creen que todo se puede tapar con el dedo del sol y ya vemos que la luna también está siendo invadida. Entonces estamos en otra galaxia y en otra competencia. Entonces, tendríamos que ver, al margen de los dispositivos, cuál es la estrategia que no quiere poner el alcalde para favorecer lo que va a venir en el camino y cuáles las líneas correctivas que le deberíamos dar por la opinión pública, por el usuario al cual nos debemos. Y justamente existe este programa para ver que nosotros sí estamos preparados, hay el equipo multidisciplinario adecuado y la visión clara de que los problemas sin confrontación, sin ir a la CIADI, se pueden resolver. Mira, yo creo que, lamentablemente de lo que he visto, yo creo que el alcalde no tiene estrategia. Yo creo que el alcalde ha entrado a una pelea, ha entrado a una lucha, sin saber en lo que se mete. Comenzando por ahí. 1. 2. Y mira, corrígeme si me equivoco, Fabricio, tú que conoces mucho mejor estos temas, que has estado metido en más contratos de licitación. El reglamento, por lo regular, bueno, y la experiencia que he tenido, por lo regular me dice que estas modificaciones contractuales, por lo regular la plantea el concesionario. Normalmente, o sea, no la plantea la autoridad. Normalmente, pero que la autoridad puede. Definitivamente. Pero mira, el artículo 137.2 señala algo que me parece bien interesante, que sería bueno, Alberto, Fabricio, interpretar. Dice, asimismo, si la modificación contractual propuesta desvirtuara el objeto del proyecto o involucrara un monto adicional que supere el 15% del costo total del proyecto, la entidad pública tendrá que hacer una nueva licitación y bla, bla, bla. Correcto. Pero también tendrá que indemnizar. Ahora, la pregunta es, ¿esta modificación que va a plantear el alcalde no va a superar el 15%? ¿No va a tener una pérdida, supuestamente, para el concesionario de más del 15%? Habría que ver de qué se trata, ¿no? Exactamente. Habría que ver de qué se trata. Porque si ya estamos hablando de un 15% de menos del costo total del proyecto, definitivamente esto va a generar una indemnización enorme. Pero ahora, hoy escuchaba a un regidor, hoy por la mañana, que dice que la indemnización que tendría que pagar la municipalidad sería de 5.000 millones, pero la ganancia que tendría sería de 60.000 millones si resolviera el contrato. Y yo creo que hay un estudio interesante que lo he evaluado. O sea, si yo termino el contrato por interés público y tengo que indemnizar, la indemnización llegaría a 5.000 millones. Pero yo, administrando los peajes, ganaría 60.000. Entonces yo creo que haciendo un óptimo de Pareto mínimo, ¿no? Un óptimo de Pareto, como hablan los economistas, ¿no? Podríamos ya, oye, conviene resolverlo, pues, ¿no? Por supuesto. Conviene terminarlo, porque igual voy a ganar 60.000 millones. Entonces, dicen que diario Rutas de Lima gana 1 millón de soles en los peajes, aproximadamente. Es probable. Diario. Es probable. Diario. Entonces, wow. Yo digo que si de 5.000 a 60.000, yo creo que me quedo con la terminación del contrato por el interés público. De verdad. Yo creo que podría haber sido... Ahora, disculpa, Alberto, eso que el alcalde haya dicho, no, que eso podría perjudicar las negociaciones de la comisión Lavajato, del grupo Lavajato, que a lo mejor, por favor, pues, de verdad que no somos niños, ¿eh? No somos niños para tragarnos ese cuento. Pero mira, David, a propósito de lo que tú vienes diciendo, o sea, la estrategia no es clara. O sea, lo que se ha acordado es iniciar un procedimiento contemplado en la legislación que se llama evaluación conjunta. ¿Evaluación conjunta de qué? ¿Cuáles son las modificaciones que va a proponer el alcalde? O sea, cuando empezamos a ver este tema la semana pasada, lo primero que nosotros como abogados mirábamos era la facultad del concedente de poner término unilateral al contrato. Los dos contratos tienen la cláusula similar, ¿no? Dice, el concedente tiene la facultad de poner término unilateral al contrato por razones de interés público, debidamente fundadas.
las cuales deberán ser individualizadas, justificadas y desarrolladas en una comunicación de carácter oficial que realice el concesionario con una antelación no inferior a 12 meses, etcétera, etcétera. O sea, teníamos un camino. Existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional que define qué es el interés público y cómo es que tiene que precisarse el interés público para estos casos. Entonces acá tenía un camino para los dos contratos de concesión. Sí podía resolver el contrato de manera unilateral. Tenía que darse el trabajo, eso sí, de sustentar el perjuicio al interés público. Y había un perjuicio en los dos contratos, obviamente, porque yo entiendo que basta hacer un análisis de las fórmulas económicas del contrato, de los compromisos de inversión, del periodo de concesión, de la tasa de interés de retorno debidamente preestablecida por el concesionario en su iniciativa privada. Pero ¿no? Ya había una condena. Del valor nuevo de reposición. Y a eso adicionarle este tema que tú mencionas de la condena, de la manipulación de las fórmulas y el tema que tiene que ver con las coimas pagadas a la gestión Villarán. O sea, había todo un paquete muy interesante, ¿no?, que sí iba a implicar definitivamente una resolución del contrato, que sí iba a implicar una liquidación del contrato, correcto, de acuerdo a las fórmulas del contrato, pero que también implicaba demandar los daños y perjuicios a la ciudad. Así es. No, ahora, no hay que tenerle miedo a las demandas, ¿eh? No. Para nada. Yo creo que el alcalde vive con un temor hacia las demandas, hacia lo que pueda pasar. No. ¿Por qué? Ahora, aquí no hay que tenerle miedo a las demandas arbitrales, porque definitivamente, repito, en el peor de los casos, hubiéramos perdido 5.000 millones y ganado 60.000. Pero bien lo que dice Fabricio, de verdad, yo también estaba atento como abogado a esta posibilidad de resolver el contrato o de terminarlo. Y el artículo, y te lo leo para que los radioescuchas vean, es el artículo 112, inciso 3 del reglamento, que habla, perdón, inciso 5, 112.2, inciso 5, que habla sobre resolución por parte del Estado por razones de interés público. Y las razones de interés público, como bien ha dicho Fabricio, estaban claras. Claro. Lo que pasa es que yo creo que el señor Muñoz no tiene un equipo técnico capaz de evaluar las normas y de darse el trabajo. Y mira, el interés público, o sea, para que lo entienda un lego, el interés público es aquello que nos pertenece a todos y que nos sirve a todos. Y que si no lo tuviéramos, nos perjudica a todos. Una vía es de interés público. Una vía como la Panamericana Norte y la Panamericana Sur son de interés público. Tener esa vía, mantener esa vía, pagar un peaje por esa vía, ampliar la vía, son de interés público. Entonces, estaban los elementos. Y un dato adicional. El Perú, las veces que ha sido llevado a los arbitrajes en el extranjero, ante el CIADI o ante cualquier corte internacional, solamente hemos perdido el 5% de los arbitrajes que han sido arbitrados afuera. Entonces, con mucho mayor razón, podríamos entrar a un arbitraje, porque las cláusulas arbitrales que tienen estos dos contratos, cuando la controversia es mayor a $5 millones, ¿no?, nos envían, cuando no son técnicas, nos envían en uno de los casos es a las normas de UNCITRAL, ya, claro, y se constituye el tribunal arbitral en París. Y en otro de los casos es a las normas del CIADI y se constituye el tribunal arbitral en Washington. Entonces, ¿qué es lo que le ha venido pasando al país? Con los arbitrajes que ha tenido en el extranjero y que, como reitero, solamente se ha perdido el 5% de los arbitrajes que han sido demandados al Estado peruano, y creo que en ese interín solamente hemos perdido algo así de 40-45 millones de soles. Pero hay una forma, desde mi punto de vista, de ver que sí hay una estrategia. Hay una estrategia para favorecer a las empresas concesionarias. Bueno, otra cosa. Hay una estrategia. Ya no importa el interés público. Claro, ya no importa el interés público. Hay una estrategia para tratar de tapar el sol con un dedo. Y hay una estrategia, pues, para tener, por un lado, un equipo de especialistas, abogados y consultores que tienen relación o han tenido relación
con las empresas demandadas, según lo dicen los medios de comunicación. Y hay un interés lamentablemente evidente, porque eso se ha evidenciado, si se habla pues de sacar a licitación próximamente los 5 parqueos públicos en zonas importantes de Lima metropolitana, que son zonas históricas, con el problema que hubo en Miraflores, con toda esa playa de estacionamiento debajo del Parque Kennedy. Entonces, estamos viendo que el alcalde está preocupado de inversiones que den beneficios sustantivos individuales y no favorezcan a la colectividad. Si estamos hablando que él quiere ampliar el corredor metropolitano, que no tiene que ver absolutamente nada con el contrato suscrito y que ha habido toda una tergiversación del fondo del tema, para que los concesionarios que ya deben haber sido sacados de circulación porque se les cumplió el año de concesión y no han pagado un solo sol a COFIDE por los vehículos que ya están destartalados, darle una salvavidas financiero con nuestro dinero y con nuestro apoyo. ¿Cómo podríamos pensar que Lima Flores no tiene, pues lamentablemente, un pésimo jardinero, por decir eso? No, que está cortando las margaritas. El jardinero, en vez de abonar y mejorar la plantación, corta la margarita, no, corta la rosa. Está echando ácido muriático para que se mueran las plantas, porque si no, no habría otra explicación. Mira, de alguien que no es torpe, que alguien de que haya tenido una historia municipal bastante larga y amplia, que alguien que está metido en el tema político y que se haya ido corriendo a Francia bien vestido para que lo premien y abrazar a los reyes, como si eso algo sea significativo para Lima Flores. Mira, yo escuchaba al alcalde ayer en una entrevista. Decía 2 cosas. Primer punto, decía, mira, yo he optado por esta evaluación conjunta porque no quiero que se perjudiquen primero las negociaciones y este tema de Odebrecht, lo cual me parece la justificación más infantil del mundo. Segundo punto, no, también dijo, hay que considerar que estas empresas que han tomado los peajes son empresas nuevas, no son las mismas, mira, no son las mismas que ganaron esa licitación corrupta, lo cual es una mentira, porque siguen siendo las mismas empresas, sino que lo que han cambiado ha sido de accionista. Es correcto. Y la pregunta es, oiga, usted como accionista no sabe lo que compra. Usted como accionista es casi como le decían a los de Graña y Montero, ¿no? Le decían, oiga, usted, un puente que vale 100, termina valiendo 20 millones y usted no sabía. No se da cuenta. O sea, no se daba cuenta. Así es. No, yo no me daba cuenta. Oiga, con más de 80 años de experiencia que tiene, creo, usted no se daba cuenta que un puente que debe valer 50 termina valiendo 50 millones y no había cosas raras ahí. Claro. Yo no me daba cuenta. Hay que ser o muy ingenuo, o muy bruto, o muy corrupto. Y definitivamente, estas empresas que han comprado o los nuevos accionistas de estas empresas que ganaron esta licitación, por supuesto que sabían y por supuesto que saben de todo este tejimaneje que ha habido debajo, y lamentablemente la señora Villarán ya confesó el tema, pero lo que habría que hacer no solo es revisar, Alberto, Fabricio, no solo es revisar estos contratos, habría que revisar todas las licitaciones de la gestión de la señora Villarán. Por supuesto. Todas, por supuesto que sí, Así porque, es. oiga, una persona que es corrupta, sigue siendo corrupta en todo, maestro. Yo no creo que yo sea corrupto para A y no para B. Sí para C, pero no para D. Yo no soy un corrupto selectivo, pues. No. Yo soy corrupto y yo quiero ganar por todo. Entonces, ahí tenemos más de creo que 20 o 30 licitaciones que se han hecho durante el gobierno de la señora Villarán, que todavía están dentro del plazo para los delitos. Es correcto. Para ser investigados por la Fiscalía, los funcionarios que otorgaron, tanto los corredores como otros más, están todavía dentro del plazo para investigar estas licitaciones, y debería hacerse. Y yo quisiera agregar algo. Aparte que Castañeda usó a algunos políticos para vacar a Susana Villarán, y comenzó la madre del problema aparentemente de Villarán, ellos están muy ligados por temas similares. Todo el proceso de la modernización del transporte y de la renovación del transporte, al cual estamos totalmente de acuerdo y contribuimos y seguiremos contribuyendo, porque tenemos que tener un sistema integrado y rápido, masivo en Lima y en todas las partes del Perú, debió darse en un ciclo importante, porque Castañeda desde el 2003 ya sabía que era un sistema integrado, claro, y dejó a un costado la línea 1 del metro, aparentemente por problemas financieros. Vino todo este cambalache que ahora sabemos, que te lo doy, que te lo quito, todo el tema,
que finalmente lo terminó este expresidente que dicen que se ha suicidado. Entonces, parece que sí. Pero su alma sigue por ahí, o sea, los nubarrones. Yo creo que sí, no. Entonces, y vinieron el tema de la licitación del COSAC 1, el COSAC 2 que no salió, después los corredores complementarios. Entonces, no es difícil de entender de que quien los ha sucedido a ambos y tenía algún tipo de conocimiento político, por lo menos, aunque no fueran del mismo partido, o lo fueron en algún momento, tengan actitudes similares, porque hasta los funcionarios que podrían ser sancionados por todos estos procesos mal dados de alguna forma, siguen actuando en la Municipalidad de Lima, o sea, siguen vivos. Ha habido un reciclaje y están ahí. Pero sobre todo los han nombrado también. Claro, y siguen ahí. El actual gobierno los han nombrado. A todos. Como ministros, claro, como los premios. Los premios encima. La pregunta sería, ¿cómo quien fue parte del club, y sin hablar de la club de la construcción que está quemando también por ahí, ¿no? Puede atacar a su club? Es que se llama el club de la concesión. Pero, así como hay un club de la concesión, club de la licitación, hay un club de la concesión. Y mira, y te explico, o sea, hay un tema que es bueno saberlo, ¿no? O sea, a ver, vamos primero por Línea Amarilla, que es interesante este caso, y luego pasaremos a Rutas de Lima. En Línea Amarilla se presenta la iniciativa privada en el 2010, cuando todavía estaba en la gestión Luis Castañeda. Presentan la iniciativa privada, un tema novedoso, era una obra muy parecida a la que hay en Santiago de Chile, era una vía expresa de alta velocidad, ¿no?, que iba a atravesar una serie de kilómetros y que iba a pasar por debajo del río. En el caso de Santiago pasa por debajo de su río y en el caso de Lima pasa por debajo de nuestro río, ¿no? Y se iba desde Surco hasta Morales Juárez, camino al aeropuerto. Era una buena obra, y esa obra que se presentaba como una iniciativa privada, tenía un elemento básico que se llamaba factor de competencia. El factor de competencia era la construcción de un corredor segregado para el metropolitano correspondiente a Panamericana Norte, Vía Vitamina Panamericana Sur, y OAS se comprometía a hacer un corredor segregado de 17 kilómetros. O sea, casi la mitad, o un poco más de la mitad de lo que es el metropolitano, ¿ya? Se otorga la buena pro, bueno, es una iniciativa privada, se declara en interés, no hay terceros que quieran proponer algo similar o mejor, entonces se le otorga la buena pro y se firma el contrato de concesión en el gobierno de Castañeda. Castañeda le da facultades especiales a Giselle Segarra que era la gerente de la gerencia de GEPIP, firma el contrato en representación de la municipalidad y hasta ahí todos estábamos bien. Pero ingresa la gestión Villarán, ¿ya? Y la gestión Villarán en el primer trimestre dice, vamos a modificar el contrato. Entonces por ahí hay alguien que levanta la mano y le dice, Susana, no puedes modificar el contrato porque los contratos de concesión se modifican recién al tercer año, ¿no? Entonces, como era alguien que sabía el tema de contratos, le agarraron ojeriza y muy rápido terminó su carrera como gerente municipal. Es muy posible. Claro. O sea, ya sabemos quién es, ¿no? Ya sabemos quién, lo apartaron a Miguel Priale, ¿no? Entonces, empezaron a negociar este contrato los asesores de Susana Villarán, expertos en contratos. Asesores. ¿Quiénes eran que los hay un montón. Ya, pero ¿quiénes eran los asesores expertos en estos contratos? Augusto Rey, bachiller de Derecho, ¿no? Marisa Clave, presidenta de la Comisión de Transporte y de Inversión Pública, ¿no? Y por ahí estuvo algo metido Gustavo Guerra García probablemente. Pero hay un presidente de Protransportes que era, digamos, sin ser abogado, que tenía que dar la opinión. El que tenía toda la biblioteca en su cabeza. Es correcto. Y sobre todo las estrategias, ¿no? Pero mira cómo empiezan a actuar, ¿eh? Y eso se ha corroborado con los correos electrónicos que ha publicado el día domingo Panorama, donde Rey está metido en empiezan a disfrazar las adendas del contrato a través de actas. Entonces, mediante actas en los que se juntaba el concesionario con el concedente, empiezan a acordar, mira, ¿sabes qué? Ya no vamos a hacer los 17 kilómetros. O sea, mira la barrabasada. O sea, sacar el factor de competencia y anular el factor de competencia a una iniciativa privada significa la nulidad de la iniciativa privada. Bueno, lo sacaron. Se olvidaron del COSAC y pasaron
al Parque Ecológico Rímac y ampliaron el programa de vivienda a la colonia de nativos chipivos que vive ahí también en la zona del margen del río Rímac. Y entonces, y adicionalmente a eso, empezaron a trabajar en esas actas y a ponerse de acuerdo para que el contrato de concesión vaya de 30 años a 40 años. Eso está debidamente corroborado con esos correos que ha publicado Panorama y con un debate que tiene Marisa Glave con Vitocho García Belaúnde, donde Marisa le dice: yo he visto, yo he negociado, yo me he encargado, o sea, ella era la dueña del contrato. Confesión de parte. Confesión de parte. Y yo me pregunto, ¿qué hacía Augusto Rey ahí también, no? Y eso pasó. Augusto Rey ha viajado 6-7 Claro, veces a Brasil en Brasil, ese por trayecto supuesto. antes de la revocatoria. Así es. ¿Pero qué hacía en esas negociaciones Rey? ¿Qué hacía enviando correos Rey? Ahora, hay un tema que yo me pregunto, mira, vamos a ser claros, ya que hablas de Lina María. Lina María no formaba parte de ningún corredor. Y yo me pregunto, ¿cómo le han otorgado una autorización o una concesión a los buses que pasan por ahí? O sea, ¿mediante qué mecanismo, Alberto? No, si habían anulado los 17 Claro, kilómetros, claro. que No. hubiera sido una parte de la justificación para seguir ampliando los Pero, corredores. Alberto, Pero por yo me supuesto. pregunto, esos buses, esa empresa que está entrando por Línea Amarilla, ¿bajo qué contrato, bajo qué licitación, bajo qué autorización está ingresando ahí? ¿Por qué esa línea y no otra? ¿Por qué esa empresa y no otra? O sea, eso es lo que nadie ha respondido, ¿eh? Claro. ¿Cómo una empresa de transporte público está dando el servicio por Línea Amarilla si no ha habido licitación? No había licitación, así es. O sea, mira, vuelvo Por favor, por ojo. eso te digo, esto es el club de la concesión. O sea, esto no es casualidad. Entonces, esa es la historia de Línea Amarilla, así modificaron Línea Amarilla. Pero luego viene el alcalde Castañeda, ¿no? Y en lugar de retornar, vamos a decir, el contrato, reencauzarlo a su estado original, ¿no? Muy por el contrario, celebra 2 adendas al contrato de Línea Amarilla. Preocupado en todas las obras de Bella Unión y en los puentes y en todas estas cosas. Y se olvidaron del corredor segregado. Se olvidaron del factor de competencia. Y peor todavía, o sea, todas estas modificaciones ni siquiera pasaron por el Ministerio de Economía y Finanzas, cuando ya existía legalmente la obligación de que el Ministerio de Economía y Finanzas tenía que aprobar las adendas bajo riesgo de que estas adendas puedan afectar el equilibrio económico financiero del contrato, bajo sanción de nulidad además. O sea, mira todos los elementos que tiene la municipalidad para poder atacar este contrato. Y no lo ha hecho, ¿no? Entonces, y eso es Línea Amarilla. Amén de otras modificaciones que se dan en la primera adenda, cuando se reajusta la fórmula de indemnización, si es que se resuelve de manera anticipada el contrato. Porque en el contrato originalmente pactado, si yo liquidaba el contrato, tenía que, como municipalidad, reconocer el valor de inversión del concesionario, que era 480 millones de dólares, traído a valor neto actual. Pero se modifica ese contrato, nos olvidamos de los 480 millones y lo que hacemos es una evaluación económica para determinar cuál es el valor de tasación de todo lo que se ha hecho. Real. Y eso, que es real, lo traigo a valor actualizado neto. O sea, por eso es que esa indemnización que hablaba David, de ese estudio que dice que si nos vamos a la indemnización terminamos pagando 5.000 millones. 5.000 y 5.000 y 5.000 millones de dólares. Es un bluff. Es cierto. Claro. Porque gracias a esa modificación que se hizo en la primera adenda del contrato, se le dio ese plus a Línea Amarilla. Pero perdón, ojo, que tú has dicho algo muy importante. Si este contrato no ha pasado por el MEF, es una causal de nulidad. Así es. Así de fácil. Si, como dice Fabricio, este contrato de Línea Amarilla no ha cumplido con ese requisito sine qua non Así es. de pasar por el MEF para su revisión y para su aprobación, O cuando menos las adendas. cuando menos las adendas, Así es. causal de nulidad. Y yo me pregunto, ¿el señor Muñoz no tiene los asesores suficientes como para darse cuenta de este tema? De poder haber hecho algo mejor que entrar y decir, voy a renegociar y voy a hacer una evaluación conjunta, pero no sé cómo la voy a hacer. Por favor. Es que el Club de la Concesión sí está actuando. Club de licitación. Está saliendo en todos los medios públicos, habidos y por haber, y afines a la corrupción, obviamente,
soy muy pocos los que no, y están vendiendo confusión al público, al usuario, al ciudadano, para creer que si se paraliza esta estafa, si se pone en regla todo este robo sistemático que ha habido muchos alcaldes, si se ponen buenos abogados, que los hay en el país, y buenos defensores de los intereses de los ciudadanos para enfrentar esto, van a venir en hilera claro. las revisiones de las otras concesiones, Claro. donde muy pocos se van a salvar, y probablemente cuando le dijo a un regidor que se iba al infierno, era por él. A lo mejor. Terrible, ¿no? O sea, terrible que vivamos en esta situación, Claro. pero en el que lamentablemente todas nuestras mega obras, o las más importantes, las que podían haber beneficiado a la ciudadanía, las que podían haber sido, diríamos, el mejor colofón de cualquier gestión, terminan mancillándose por temas de corrupción, por temas de sobrecostos y por temas, como tú lo has dicho, que van en contra del interés público. Mira. Que el interés público, como le ha dicho Fabricio, el Tribunal Constitucional ha sido clarísimo. Y ya hay hay causales para determinar el interés público. Y acá sí, el interés público es aquello que, como tú lo has dicho, nos atañe a todos. Y sí, de verdad, se podía haber hecho mejores cosas que entrar y decir, voy a entrar a un tema de modificación por evaluación conjunta. Porque, ojo, es una modificación contractual. Es correcto. Por evaluación conjunta. Así es. No es que yo voy a exigir y yo voy a decirle que tiene que hacerlo. No, señor. No. Señores, televidentes, radioescuchas. No. El alcalde no va a venir a decir, tú tienes que hacer esto. No. Yo voy a proponer. Y si tú quieres, lo aceptas. Por y favor. si no, no. Porque acuérdense que los contratos de concesión son contratos ley, pues. Así es. Son contratos de estabilidad jurídica. Y ese contrato no se puede modificar, pues, porque a alguien se le ocurre modificarlo. Ah. Así es sencillo. Pero mira este tema, o sea, y si pasamos a rutas de Lima, ¿ya? Que A ver, sería muy interesante ¿De que punto lo... número no, mira, Muy breve. Yo tengo una pregunta, Luis Alberto. Ahí. ¿Ustedes se acuerdan cuánto pagaban de peaje hasta el año 2010? 2 soles y algo. 2 soles 10. 2 soles, así es. sí. 2 soles 10 era la tarifa. Así es. Así 2 soles. 2 soles Totalmente, 10. claro. Con 2 soles 10, nosotros circulábamos por vía Evitamiento, congestionados, Bueno, ¿no? Por Panamericana Norte, probablemente congestionados porque habían obras, y por Panamericana Sur, probablemente un poquito más libres, pero también congestionados, ¿no? Y todo ese dinero que recaudaba la municipalidad a través de los peajes se iba a EMAPE. el mapa, claro. ¿Y EMAPE qué hacía con ese dinero? Mantenía vía Evitamiento, Panamericana Norte, Panamericana Sur, le daba mantenimiento a las vías auxiliares y empezaba a construir puentes, había una serie de obras que se iban Había haciendo. flujo y había inversión y había Correcto. rentabilidad. Es correcto. Entonces, si el Estado, que es, vamos a decir, ineficiente para gestionar, podía mantener y hacer obras, si yo le doy la concesión a un privado que es experto, es porque, claro, si el Estado hacía 2 puentes, el privado me va a hacer 4 puentes. No, 5. Claro. O 5 o 6. Ujú. Si el Estado me mantiene una vía, el privado probablemente me haga una vía alterna, una vía auxiliar, una vía preferencial, lo que fuera, ¿no? Entonces, porque la idea de los peajes, ¿ya? Es una idea, a ver, el peaje no puede dejar de existir porque el peaje sirve para mantener Bueno. entre sus componentes y sirve para generar nuevas inversiones. Pero yo me pregunto hasta ahora, ¿qué nueva inversión hemos visto? Más allá de ampliar un carril o más allá de hacer 2 obras de intercambio que son de los más sencillas. No hay. De mantener la pista echando el asfalto. O de mantener la pista echando el asfalto. Cada cierto pero tiempo. un poblador de Puente Piedra, por ejemplo. O de Lurín. O de Lurín. Pero vamos al de Puente Piedra. El de Puente Piedra no tiene escapatoria. El de Puente Piedra o viene o no. O no O puede paga su venir, peaje y la acabó. o paga su peaje o no lo paga por la Panamericana Norte. Así es. No tiene vía alterna. Y estos concesionarios ni siquiera le hicieron una vía alterna. Cuando menos para que digan ya, por la vía alterna te vas a demorar 3 horas si es que no quieres pagar 3 soles. Pero tienes una vía Pero alterna. si me pagas 3 soles, te vas a demorar 20 minutos. Ya, perfecto. Porque esa es la mentalidad de los sistemas de vías especiales, de autopistas, o de vías pagadas, o de highways, o lo que como le querramos llamar en cualquier ciudad del mundo. Pero eso no lo tenemos en Lima, pues. Yo pago mis 5 soles 50, 70, cuesta el 50. peaje 5.70, entro a la avenida Evitamiento y si me quiero ir al RIMAC, en hora pico, frito pescadito. Me voy a demorar
una eternidad. Mi promedio de velocidad va a ser 4 kilómetros por hora. Sí. Vaya en bus, vaya en mi carro, vaya en mototaxi, en lo que yo fuera. Ese es el defecto de un contrato como el de Rutas de Lima. ¿No se afecta acaso al interés público? Por supuesto que sí. Totalmente convencido. El interés público, repito, definido de una manera tan sencilla, es lo que nos perjudica a todos, lo que nos beneficia a todos. A todos. Y así es sencillo. Beneficios, perjuicios para todos. Y todos usamos las vías. Lamentablemente, tenemos este problema. Bueno, nosotros podemos seguir mencionando de que estamos atentos a todo lo que viene transgrediendo, por decirlo de alguna forma, los derechos de los ciudadanos y la ofensa a los profesionales que conocemos bien el tema y no nos dejamos influir antes y menos ahora que creo que ya están tocando las puertas, por lo menos del purgatorio, para que algunos vayan calentándose en ese camino. El purgatorio, el infierno, creo yo. El purgatorio, porque están que se jalan y están que cierran la mesa de los mismos apóstoles de las concesiones, por un lado, de las construcciones, por otro lado, y de los mafiosos de alto nivel y ya a los niveles presidenciales que lo conocemos. Nosotros pues seguimos transmitiendo los martes y miércoles acá en Radio Miraflores, pero ingresen a nuestro grupoenvía.com para que vean todo lo que estamos trabajando para su beneficio, para que pueda participar. Y también, no solo criticamos proactivamente, sino damos salidas de solución como lo ha clarificado David Mujica y Fabricio Orozco ahora. Hay expertos, hay especialistas, hay salidas. Lo que pasa es que la estrategia tiene que ser a favor del ciudadano y no a favor de quienes han sumido en este caos, en estos niveles de degradación moral, ética, y no tiene otro nombre. Creo que desde la era republicana, y vamos a cumplir, no sé qué vamos a festejar, 200 años de robo, de asalto. Yo no sé si de la era republicana o desde antes, porque si no hubiera existido algo de maldad en el imperio, no habría existido Amayuya, Amasúa, Amaqueya. Pues, pero existía. Pero por último, bueno, si le robaban al Inca era problema del Inca y si le robaban al rey era problema del reinato. Pero ya cuando los peruanos, que somos ya la República del Perú y que nos robemos... Nos roban a todos. Y que nos robemos entre nosotros, ya es complicado, ¿no? No, y lo peor es que dentro de este clima de corrupción, que obviamente se está polarizando más porque los corruptos están pechando, el gobierno es extremadamente débil, y creo que la ciudadanía, la sociedad civil, nosotros tenemos que salir de alguna forma a través de estos medios, a través de nuestra protesta y nuestros aportes, a decir un ratito, nosotros sí somos peruanos y queremos nuestro país, nacimos acá y lo amamos, y no vamos a permitir que estos vendepatrias, que no deberían ser peruanos y deberían ser declarados hasta traidores a la patria, y como dice un sinvergüenza, y no lo repito, hasta fusilados, no podemos dejar algo tan malo para el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos y las próximas generaciones. Muchas gracias, Fabricio, por estar con nosotros. Vamos a seguir en el tema. Muchas gracias, David. Creo que tiene para muchos, y esperamos pues sus artículos y una versión especial para la revista Envía, y aclarar a los ciudadanos que estamos claros, y le vamos a dar toda la ruta para que sepan que no nos engañan estos vivos y que hagan sus estrategias para convencernos. Nosotros nos vemos mañana a las 5 de la tarde acá en Radio Miraflores para seguir analizando lo que pasa y dando perspectivas, porque necesitamos pensar en desarrollar nuestro país. Mal nombramiento de autoridades, y se premian a los ineptos y a los incapaces en muchos niveles de la administración pública al más alto nivel. No los mencionamos porque se van a seguir molestando, pero ellos lo saben. Imagínense. Son los que te miran feo. Los que nos miran feo. Hasta luego. Gracias. Nos vemos el día de mañana y la próxima semana, martes y miércoles a las 5 de la tarde acá en Radio Miraflores, que está creciendo vía la luna. De repente la parte oscura también vamos a tener una retransmisora ahí, porque Henry ya está haciendo las coordinaciones para ver si hay humo blanco. Nos vemos el día de mañana a las 5 de la tarde.